Dios te bendiga, hermano. Nos encontramos una vez más para compartir una parte de esta enseñanza que venimos llevando adelante, titulada El Verbo se encarnó. En este caso nosotros vamos a hablar del verdadero significado de la Navidad, así que vamos a entrar en este tema. Comenzamos por decir que Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Para que podamos entrar en el verdadero significado y poder un poco entender la riqueza que encierra la Navidad para nosotros los cristianos y también para toda la humanidad, me propongo que podamos primero abordar dos preguntas que nos suelen hacer a los cristianos respecto a la Navidad, para que podamos tener herramientas para contestar a las mismas, pero también para que nosotros podamos despejar dudas al respecto. Y la primera de esas preguntas es si la Navidad es una fiesta pagana. ¿Sí? Usted va a escuchar o va a leer muchas veces que la Navidad es una fiesta pagana. Y bueno, nosotros podemos al respecto decir que en los primeros siglos de nuestra era, los cristianos tienen una fuerte lucha contra el paganismo y una lucha por imponer su doctrina. Es así que surge también en los primeros siglos el deseo de los cristianos de poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Entonces el obispo de Jerusalén le pide al obispo de Roma que determine la fecha de nacimiento del Señor para poder tener una celebración anual. Así el obispo de Roma le va a responder al obispo de Jerusalén que la fecha del nacimiento del Señor es el 25 de diciembre. Esta es una fecha poco probable para el nacimiento, según estudiosos, por el relato que nosotros tenemos en los evangelios de Lucas y de Mateo, ¿sí? Que nos ubican un poco en tiempo, ¿sí? Y también en la historia, para que nosotros podamos determinar una fecha. Es poco probable que haya sido el 25 de diciembre. Entonces la pregunta es ¿por qué se eligió esta fecha? Bueno, por lo general las religiones paganas tenían todas celebraciones para esta época del año porque en el hemisferio norte, ¿sí?, es invierno. Nosotros estamos en el hemisferio sur, por lo tanto en diciembre nos toca vivir el verano. Pero allá en el hemisferio norte es invierno y la mayoría de las religiones paganas tenían celebraciones para el solsticio de invierno. Mismo en Roma había una celebración muy importante que se llevaba a cabo entre el 18 a 20 de diciembre y hasta el 25, que se llamaba Saturnalia. Y bueno, un poco que lo que se cree es que esta fecha se determina estratégicamente como una manera de imponer una celebración cristiana por sobre las celebraciones paganas de la época. Sí tenemos que decir que este deseo de celebrar la Navidad es un deseo genuino y hermoso de los primeros cristianos y hay que reconocer que a lo largo del tiempo este verdadero significado ha quedado un poco escondido detrás de algunas tradiciones, decoraciones o costumbres que se realizaban en estos ritos paganos y que fueron absorbidos por la celebración navideña, ¿sí? El hecho de decorar un árbol, de dar regalos, ¿sí?, fueron absorbidos un poco. Al respecto de si está bien o no, la segunda pregunta es si los cristianos deberíamos celebrar la Navidad o no. Lo que podemos decir es que celebrar la Navidad no debe ser entendido como algo que está bien o está mal. Más bien debemos usar nuestra libertad. Nos entendemos haciendo uso de nuestra libertad de poder darle una importancia o un significado especial algún día. Si me acompañan, vamos a leer en Romanos, el capítulo 14, versículo 5, nos va a decir: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Vemos que acá el Señor nos da libertad de poder
nosotros darle un significado especial o guardar, es decir, consagrar o preparar un día para alguna celebración. Y es en esta libertad en que nosotros celebramos la Navidad con alegría, pero sí es importante que nosotros celebremos la Navidad sabiendo cuál es su verdadero significado. Y el verdadero significado de la Navidad no es otra cosa que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos los cristianos en Navidad, el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación, así como lo escuchamos, esta palabra viene de incarnatio, más bien es una palabra que nosotros no vamos a encontrar escrita así tal cual en las Escrituras, pero sí vamos a encontrar muchas veces la frase en carne, ¿sí? De dónde viene la palabra encarnación. Lo que esta doctrina de la encarnación es o representa para nosotros los cristianos es el fundamento sobre el cual se edifica toda la teología cristiana. Para decirlo de manera más sencilla, todo lo que nosotros creemos como cristianos depende del hecho de que creemos que Jesús es Dios en carne humana, ¿sí? Todo nuestro cristianismo depende de esa gran verdad de que Dios ha venido en carne a este mundo y que Jesús es Dios hecho carne. La doctrina de la encarnación la podemos ver en esta frase en carne, por ejemplo, la Biblia la va a presentar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 14, nos va a decir, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También lo vamos a encontrar, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan va a retomar el tema en su primera carta, en el capítulo 4, y va a decir, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La enseñanza respecto de la encarnación figura a lo largo de todo el Nuevo Testamento. También la encarnación significa que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. No mitad Dios y mitad hombre como pasaba con los dioses de la mitología griega, por ejemplo, sino que Él es mitad Dios, completamente Dios y completamente hombre. Esta gran verdad encierra dos cosas significativas, que Él es completamente Dios y completamente hombre, pero sin pecado y sin disminuir ninguno de sus atributos como Dios, ¿sí? No por estar Él en un cuerpo humano disminuyó alguno de sus atributos como Dios. Esto lo podemos ver en la Biblia en Colosenses 2:9, donde nos dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Toda la plenitud de Dios habitaba corporalmente en Jesucristo. Así también, para afirmar que Jesucristo es Dios, podemos remitirnos a Hebreos, el capítulo 1, el versículo 3, que dice, el cual, hablando también de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos habla de Jesús teniendo la misma esencia que Dios, la misma sustancia. Nos quiere decir que está hecho de lo mismo de lo que está hecho Dios. Ahora, la doctrina de la encarnación, ¿sí? Nos podemos preguntar cómo es que se produjo, cómo pasó esto. Bueno, y es un misterio, así como leíamos recién, o como yo les comentaba recién en 1 de Timoteo 3:16, que nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio del cual se nos deja ver un poquito de cómo sucedió en el Evangelio según San Lucas, cuando María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? ¿Sí? Porque María no conocía
varón, ¿sí? No había estado nunca con un hombre, y el ángel le dice que ella va a concebir en su vientre. Entonces ella pregunta, ¿cómo será esto? Y el ángel le responde algo maravilloso, que es aquello que se nos deja ver a nosotros de cómo sucedió, y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es lo que se nos deja ver de cómo fue que ocurrió la encarnación. La encarnación es una doctrina que está íntimamente relacionada con la concepción virginal de nuestro Señor. Es decir, no podemos separar encarnación del hecho de que Él fue concebido en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Obviamente, el misterio de la encarnación es algo que debe ser creído mediante la fe, más que analizado e investigado, porque por más que nos esforcemos en analizarlo e investigarlo, es un misterio como la misma Biblia lo declara. Vemos entonces, sí, a través de lo que pudimos contemplar, que los apóstoles estaban tan interesados en que realmente, y Dios mismo había inspirado para que estos escritos nos pudieran arrojar luz sobre el misterio de la encarnación, sentían que era necesario poder predicar al respecto y que esta verdad fuera realmente defendida. Y lo sentían necesario porque la verdad de la encarnación ha sido desde el primer momento rechazada, ¿sí? Nuestro Señor ha sido desde el primer momento rechazado cuando se le cuestiona la pureza de su madre y se le dice a él que él es un hijo de alguna manera que ha surgido de la fornicación, cuando no es así. Así también pasó en los primeros siglos, que los apóstoles y también la iglesia naciente tuvo que defender la encarnación de nuestro Señor. Y tal vez porque era resistida y porque había oposición al respecto, fue que surgió en los primeros cristianos el deseo de tener una celebración del nacimiento de nuestro Señor para poder no solo conmemorar, sino predicar y publicar la verdad de la encarnación. Ahora este milagro de la encarnación para nosotros como seres humanos está visible en los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús, que se nos relatan en San Mateo y San Lucas. Así nosotros podemos remitirnos ahora al Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, si usted me acompaña, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos que Mateo está particularmente interesado, ¿sí?, en demostrar el nacimiento virginal, en demostrar que el Señor nace por obra del Espíritu Santo de una virgen y que José no tiene nada que ver en este nacimiento más que ser el tutor de este niño, ¿sí? Esto lo vemos en frases que podemos encontrar. Por ejemplo, nosotros encontramos en el versículo 18
del capítulo 1, la frase antes que se juntasen, ¿sí? Para remarcar que nunca José y María habían tenido relaciones, habían estado juntos, pero ella ya había concebido, y en la frase había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Lo podemos ver de nuevo en el relato que él hace de lo que el ángel le comunica en el 20, que dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Y para darle fuerza a estas afirmaciones que le está haciendo respecto de la encarnación de nuestro Señor y respecto del nacimiento virginal, es que Mateo se va a referir, ¿sí?, a la profecía en Isaías 7:14 que menciona en el versículo 23. Para terminar en el versículo 25 aclarando que José no conoció, no estuvo con su esposa hasta después de que nació Jesús. En los evangelios vamos a encontrar, en de Mateo y de Lucas, distintos momentos relacionados con todos los acontecimientos desde la concepción al nacimiento. Pero los dos van a coincidir en afirmar el nacimiento virginal de nuestro Señor. Los dos van a coincidir en que este niño que viene al mundo es Dios mismo. Y los dos van a coincidir en que Él cumple con todas las profecías que había respecto del Mesías. En el Antiguo Testamento la doctrina de la encarnación se puede ver, por ejemplo, cuando se nos habla de aquel niño que sería nacido, y este niño sería Padre eterno, ¿sí? Y sería Dios fuerte. Ahí podemos ver una profecía acerca de la encarnación de nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Viendo el relato también que Mateo y Lucas luego van a añadir, ¿sí?, otras observaciones respecto a quienes estuvieron presentes en ese momento o en los días posteriores, lo que sí comparten es la importancia de dejar remarcado el nacimiento virginal de nuestro Señor y esta obra maravillosa de la encarnación de Jesús. Para nosotros preguntarnos entonces por qué sería importante celebrar el nacimiento, ¿sí? Estamos hablando un poco de encarnación, de nacimiento virginal, concepción virginal. ¿Por qué sería importante para nosotros festejar el nacimiento? Bueno, porque para nosotros como seres humanos esta obra se hace claramente visible en los acontecimientos alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es ahí donde nosotros podemos ver en Jesús el cumplimiento de todas las profecías dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Así nosotros podemos ver que cuando llegó, como estuvimos viendo en los estudios anteriores, el momento histórico y político preparado por Dios, y cuando Dios eligió a aquellos hombres y mujeres que llevarían adelante una tarea específica dentro de este plan, a María como su madre, a José como su tutor legal, a Juan el Bautista como su precursor, ¿sí? Como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es así que nosotros en estos acontecimientos alrededor del nacimiento podemos ver el cumplimiento de las promesas acerca de la venida del Señor, ¿sí? Podemos ver a nuestro Señor como la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15, lo podemos ver en su nacimiento virginal profetizado en Isaías 7:14, lo vemos como el descendiente de David, el Mesías prometido, profetizado en distintos lugares, pero por ejemplo en Jeremías 23:5, lo vemos naciendo en la ciudad de Belén, como profetizaba Miqueas 5:2. Para ampliar el cuadro, ¿sí?, nos va a ofrecer Lucas y Mateo distintos detalles alrededor del nacimiento de personas o actores que le visitan y que confirman que este no es un niño común y corriente, Él es Dios hecho carne. Y esto lo podemos ver porque el Cordero de Dios
nace en un pesebre. Algunos dicen en un establo, otros dicen en una cueva, pero lo cierto es que nace en el lugar donde suelen nacer los corderos, porque no se halla lugar para él. No había sido esperado por su pueblo, y el Cordero de Dios nace así, en presencia de su tutor, su madre, y aquellos que solían estar en los nacimientos de los corderos, que eran los pastores. Ángeles, ¿sí?, anuncian a esos pastores para que vayan a ver al Señor que ha nacido en la ciudad de Belén, y ellos se apresuran. Ángeles adoran, ¿sí?, a Dios por esta obra maravillosa donde le muestra buena voluntad al hombre. La escena se va a coronar más tarde con la llegada de magos que vienen desde lejos. Magos, hombres sabios, estudiosos, que entre otras cosas tal vez estudiaban astronomía, y Dios los guía con una estrella hacia el lugar exacto donde estaba nuestro Señor. Con una estrella especialmente creada, no con una conjunción de planetas, como ahora dicen, sino con una luz que ellos podían entender que Dios la enviaba para guiarlos hasta el nacimiento del Salvador. Así es como vemos que la importancia de recordar el nacimiento no es solamente la escena que nosotros recordamos, que tiene un pesebre como escenario, donde están María, José, el niño Jesús, algunos animales, donde están los pastores, donde hay ángeles, donde tal vez algunos interpretan los magos también están en ese momento, y otros quizá los agregan en el pesebre unos días después. La importancia de celebrar el nacimiento de nuestro Señor es tener en cuenta que estamos nosotros afirmando que creemos en la encarnación de Jesús, que creemos que Jesús no es otro que Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. Y porque Él nació y vivió, es que nosotros podemos hoy tener esperanza de salvación. Porque antes de Jesús no había justo, ni aún uno, pero ahora por cuanto Jesús nació, tenemos esperanza de salvación. Acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, te agradezco porque pudimos repasar esta gran verdad de tu encarnación. Quiero pedirte ahora que pueda ser recordada en nuestros corazones todos los días, no solo en Navidad, pero que este tiempo, este 25 de diciembre y cada 25 de diciembre, sea un momento oportuno para que nosotros hablemos de esta gran verdad a todos, a nuestros seres queridos y a las personas con las que tú abras una puerta para que hablemos. Jesús, te pido que traigas paz a cada corazón en estas fiestas, que bendigas cada hogar con tu Espíritu Santo y que estés presente en cada una de nuestras celebraciones. Te doy gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor.
de paz, noche de amor. Ver qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de